Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 7. Ya dimos la introducción hace 15 días del libro de Daniel, entonces no me voy a regresar para hablar de eso. Si usted quiere ver la introducción a Daniel, tendría que ver el video en YouTube, en el canal de la iglesia. Entonces ya vimos la introducción. Lo que sí les quiero recordar es que Daniel está dividido en dos partes iguales. Son 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos, que es donde estamos ahorita por un tiempo, son cuestiones biográficas. Tiene que ver con la biografía y la vida de Daniel y de sus 3 amigos, Ananías, Azarías y Misael. ¿Ok? Entonces estos son los 3 amigos de Daniel y Daniel. Entonces los primeros 6 capítulos tienen que ver con eso. Y los últimos 6 mayormente es profético. Pero, sin embargo, dentro de los primeros 6 capítulos sí hay cuestiones proféticas dentro de los primeros 6. Entonces no se vaya con la finta de que todo es biográfico en esta sección. Entre el capítulo 1 y el 6 hay muchas cosas proféticas, mayormente el capítulo 2 y el capítulo 4. Entonces cuando lleguemos al capítulo 2 realmente vamos a ver cosas sumamente interesantes, muchas cosas proféticas que ya no son proféticas, que ya han pasado, que ya quedaron en la historia, y también cosas futuras que aún no han acontecido del capítulo 2. Entonces muy interesante el capítulo 2. Entonces 2 y 4 es lo más profético aquí de estos primeros 6, pero vamos a empezar con el capítulo 1. Y vamos a ver el día de hoy hasta el versículo 7. Ahora, el día de hoy vamos a ver mucho de historia universal. Entonces vamos a hablar mucho de historia universal esta tarde. No hay muchas cuestiones acerca de aplicación. De hecho, es muy difícil aplicar lo que vamos a estudiar hoy a nuestras vidas. Si el Espíritu Santo mueve su corazón para aplicar esta porción de las Escrituras a su vida, gloria a Dios por ello. Pero yo no voy a dar una aplicación como tal porque es plenamente histórico. Nuevamente, si el Espíritu Santo mueve su corazón para algún tipo de aplicación, gloria a Dios. Pero no es la intención en esta tarde de dar aplicación, es más bien histórico. Y como lo menciono, vamos a ver mucho de historia universal. Entonces vamos a ver fechas. A mis hijas no les gusta la historia. Y yo les pregunto, ¿y cómo les fue en la escuela? Pues vimos historia. ¿Y cómo les gustó? Siempre es la respuesta, ay, guácala historia. ¿Okay? No les gusta la historia universal a mis hijas. De ningún tipo de historia. Pues esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver historia el día de hoy, historia universal, para que ustedes entiendan dónde queda exactamente en la historia Daniel y cuáles son los sucesos bajo los cuales él está viviendo. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le pedimos que podamos avanzar estos 7 versículos de forma expedita esta tarde, Señor, porque tenemos este evento a las 7. Entonces, Señor, pido que podamos acercarnos a tener este fin del estudio, y si no alcanzamos a terminar, Señor, entonces lo vamos a retomar la próxima semana. Pero gracias, Señor, por su salvación que nos ha extendido por medio de la misericordia, la gracia de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y entonces vamos a empezar con el versículo 1. En el año 3 de Joacim. Bueno, sabemos exactamente cuándo fue eso. Le podemos poner una fecha exacta a todo este asunto. La fecha exacta es el año 605 a.C. Entonces le podemos poner fecha exacta. El año 605 a.C. De hecho, todo esto sucedió. Bueno, ahorita vamos a hablar más del tema, no me voy a adelantar. Dice, entonces 605 a.C. aproximadamente, esto sucedió 110 años después de que el reino del norte de Israel ya había sido tomado. Recuerden, Israel estaba dividido en 2 secciones, el reino del norte, que era llamado Israel o Efraín, y el reino del sur, que era conocido como Judá. Entonces el reino del norte había sido ya llevado cautivo por los asirios 110 años aproximadamente antes del 605. ¿Okay? Entonces, posteriormente fue la caída del sur.
Entonces el reino del sur, Judá, cayó 110 años después del reino del norte, a manos de los asirios. Ahora, ¿quién era Joacim? Pues Joacim fue uno de los hijos, fue el hijo mayor de Josías. No sé si ustedes recuerden quién era el rey Josías, pero el rey Josías fue uno de los buenos, grandes reyes de Israel. Recuerden, Israel tenía reyes muy buenos y tuvo también sus reyes que, malísimos, pésimos, políticos terribles. Pero Josías era uno de los buenos. De hecho, Josías fue quien trajo un avivamiento a Israel. Israel ya no tenían la Biblia, ya no tenían el Tanaj, ya el Antiguo Testamento ya se les había perdido. Israel no tenían la ley. Y Josías encontró una copia de ella y la trajo y se hicieron copias y puso un avivamiento dentro del reino de Israel. Los levantó espiritualmente. Josías fue un buen rey que tenía verdadero temor de Dios. Su hijo mayor es Joacim. Joacim, dice aquí el versículo 1, que fue en su tercer año de Joacim, rey de Judá, que vino Nabucodonosor. Ahora, Joacim llegó a ser nombrado, mucha historia aquí, ahí vamos a empezar con esto. Joacim fue al trono de Israel, del sur de Judá. Fue nombrado no como sucesor al trono realmente. Se le puso ahí por órdenes de un faraón egipcio. El faraón egipcio se llamaba Faraón Necao II. Faraón Necao II. Ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, búsquenlo, googleenlo si quieren. Hay mucha información acerca de Faraón Necao II. Entonces, se pueden meter y investiguenlo. Bueno, Faraón Necao II de Egipto fue quien nombró a Joacim, rey de Judá, y vasallo de Egipto. Vamos, él era el representante de Egipto o de Israel ante Egipto, ante el faraón. Ahora, Egipto tenía control en aquellos años de la parte sur de Israel, del reino de Judá. Entonces, Egipto tenía control de todo lo que era la zona del Sinaí, ¿okay? Y la parte de Gaza, lo que hoy es Gaza, y porciones del sur, incluyendo Jerusalén. Entonces, Necao II decide, bueno, nosotros tenemos que tener un representante de nosotros allá en nuestras tierras israelitas, entonces hebreas, vamos a poner allá a Joacim, que al cabo él es de la nobleza. Su padre Josías ya fue rey antes que él, entonces él sabe cómo está el asunto. Él sabe cómo es la política. Entonces lo nombran a Joacim como vasallo y rey de Judá por órdenes de el faraón Necao II. Ahora, Necao II, de hecho empezó unos años antes de Necao, pero Necao, o más bien Egipto, en esos años tenían una alianza con Asiria. ¿Okay? Egipto tenía una alianza con Asiria. Recuerden, ahí les va, me gustaría tener, hermano, ¿nos puedes encontrar un mapa? No puedes encontrarnos un mapa por eso. Ok, luego lo vamos a ver. Pero si ustedes tienen un mapa en su Biblia o saben más o menos de geografía, nosotros tenemos a África, ¿okay? Y en la parte noreste o en la parte nororiente de África está Egipto. Y luego tienen el triangulito que es el Sinaí. Y luego a la derecha del triangulito que es Sinaí se encuentra Israel. Y al noreste de Israel está Asiria. ¿Okay? Al norte. ¿Okay? Al norte está Asiria. ¿Okay? Y Babilonia quedaba al sur. Es la parte sur de lo que era Mesopotamia. Eso es Babilonia. La parte sur de Mesopotamia es Babilonia. Entonces tenemos Egipto,
Israel, Asiria, Babilonia. Egipto tenía un acuerdo junto con Asiria para protegerse uno entre el otro en contra de los ataques de Babilonia. Babilonia se estaba haciendo muy fuerte, Babilonia estaba creciendo en poder, Babilonia estaba conquistando tierras, Babilonia estaban haciendo pedazos a todo mundo. Y los asirios y los egipcios dijeron, no, nos vamos a unir nuestras fuerzas porque va a llegar Babilonia y nos va a hacer pedazos. En ese momento, el rey de Asiria se llamaba Asur-ubalit II. Asur-ubalit, no Dubalín, Ubalit. ¿Sí? Asur-ubalit II. No, me costó algo de trabajo encontrar esa información, pero Asur-ubalit II era el rey durante ese tiempo en Asiria. Entonces, Ubalit y Necao de Egipto tenían esta alianza. Resulta que eventualmente Asiria fue tomada por Babilonia. Aunque ellos tenían el convenio entre Egipto y Asiria, Babilonia de todos modos derrotó a Asiria. Okay. Ahora, eso fue 4 años antes del 605 cuando cayó Israel. Estamos hablando del año 609. Entonces, en el año 609, Asiria cae a manos de Babilonia y Egipto se queda solito. Híjole, ya, o sea, teníamos una alianza, pero este amigo ya perdió. Babilonia llegó y los consumió y se quedó solito. Entonces se espantaron los egipcios. Y Necao perdió su relación con su aliado principal. Y venía con todo Babilonia. Ahora, en ese momento, Nabucodonosor no era el rey. Si nosotros vemos el versículo 1, dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sin embargo, eso es profético, porque Nabucodonosor aún no era rey. Habría de ser rey, pero no era rey aún. Entonces, ahí cuando dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, el término rey era profético. Ahora, el papá de Nabucodonosor era quien estaba haciendo todas estas guerras. El papá de Nabucodonosor, su nombre era Nabopolassar. ¿Okay? Entonces, Nabopolassar es papá de Nabucodonosor. Ahora, Nabopolassar fue quien estaba tomando todas estas tierras y estaba haciendo todas estas guerras, y bajo Nabopolassar fue que Asiria fue tomado. ¿Okay? Ahora, lo que terminó sucediendo fue que Nabucodonosor era como el general del ejército, por así llamarlo. Hay otro término, pero lo desconozco. Entonces, llamémoslo el encargado, el general del ejército de Babilonia. Entonces, Nabopolassar le dice a su hijo Nabucodonosor, en el año 605, tú vas a ir a Israel y vas a tomar en las tierras israelitas y te vas a pasar a Egipto y los vas a derrotar a todos los egipcios, los vas a hacer pedazos. Vas a conquistar, le dijo Nabopolassar a su hijo. Entonces, Nabucodonosor dijo, ok papá, pues yo voy a ir entonces y yo voy a hacer allá al sur y voy a batallar en contra de Israel y voy a hacer batalla en contra de Egipto y los voy a tomar. Pues resulta que él fue para allá y hubo una batalla muy importante que ustedes pueden ver en internet también. No tenemos tiempo para detalles, pero se llama la batalla de Carquemis. La batalla de Carquemis. Entonces llega la batalla de Carquemis y Nabucodonosor arrasa con el ejército egipcio, los hace pedazos. Pero 3 semanas después, bueno, la misma semana, de hecho, la misma semana de la batalla, sucedió algo inesperado. Fallece Nabopolassar.
Nabopolassar, el rey de Babilonia, muere de forma inesperada. Ganan la batalla de Carquemis y Nabucodonosor ahora se ve con un dilema muy grande. Nabucodonosor ahora tiene que regresar hasta Babilonia para coronarse como rey. Esa es la única razón por la cual Egipto no fue conquistado totalmente por Babilonia. Si Nabopolassar hubiera vivido y Nabucodonosor no hubiese tenido que regresar a Babilonia para su coronación, Egipto hubiera sido completamente derrotado y hubieran sido conquistados también por los babilonios. Lo único que salvó a Egipto de la conquista fue la muerte de Nabopolassar. Entonces, 3 semanas después de la batalla de Carquemis, Nabucodonosor regresa a Babilonia a ser coronado. Pero ya habían tomado Israel, ya habían tomado Judá, ya habían tomado a los asirios. En total, Nabucodonosor fue en 3 ocasiones a invadir a Judá. La primera invasión es esta que yo les acabo de mencionar en el año 605. Podemos ver eso registrado en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 y 2. No lo vamos a leer, pero anótelo si usted quiere. Entonces, la batalla del 605, la primera invasión, fue en el año 605. Segunda de Reyes, 24, 1 y 2. La segunda invasión de Babilonia a Judá fue en el año 597 a.C. Esto también queda registrado en la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 14, la segunda invasión. La tercera y final invasión de Babilonia para con Judá fue en el año 586 a.C. y esa queda registrada también en la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 24. Entonces, estamos viendo que Nabucodonosor no solamente invadió a Israel en una ocasión, sino en 3. En el 605, en el 597 y en el 586. Ahora, en el año 605, es decir, la primera invasión, fue cuando Daniel fue tomado. Fue cuando Daniel fue tomado en la primera, en el año 605. Joacim era muy mal rey, tanto espiritualmente como también en cuestiones administrativas. Él despilfarró el dinero, ¿sí? El dinero público, el dinero de Israel quedó hecho pedazos por este mal rey Joacim. Él despilfarró el dinero en un nuevo castillo, en un nuevo palacio, y eso lo pueden ver en Jeremías capítulo 22. En Jeremías capítulo 22, versículos 13 al 19, podemos ver el despilfarro económico. Y Israel estaba en un problema muy grande. Y él se veía muy fuerte, según él, porque tenía a los egipcios ayudándolo, pero pues esto terminó muy mal. En cuanto a Nabucodonosor como tal, Nabucodonosor reinó un total de 43 años. Desde el año 605, cuando su padre murió inesperadamente, hasta el año 562 después de Cristo. 43 años en total. Ahora, si usted quiere saber por qué es un nombre muy feo, Nabucodonosor, qué feo, pero ese nombre como tal significa Nebu, protege mi herencia, o Nebu, protege mi frontera. Nebu es un dios babilónico. Los babilonios tenían muchísimos dioses. Entre ellos Nebu, quien era el dios de la literatura, las artes y la sabiduría. La literatura, las artes y la sabiduría. Entonces, Nabucodonosor es Dios Nebu, protege mi herencia, protege mi frontera. Muy bien, hermanos, hemos avanzado un solo versículo.